del profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 11 y 12. Leo tal cual está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Gloria a Dios. El título del sermón, del mensaje en esta mañana, y para los que lo van a ver en la tarde, en la noche o en la madrugada, es: Dios despierta lo que crees que está muerto. Oiga bien, Dios despierta lo que crees que está muerto. Y vemos que el Señor inmediatamente, después de llamar a Jeremías, le da una visión. Y le pregunta a Jeremías: ¿qué ves? Y Jeremías responde: veo una vara de almendro. A lo que Dios le dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero cuando Dios llama a Jeremías, todos o casi todos sabemos las palabras que Jeremías dice: Señor, yo soy un niño. Pero en el versículo 1, vamos al versículo 1, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Cuando el sacerdote Elí ministraba en el templo, era el sumo sacerdote. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines, y también eran los encargados, eran herederos también del sacerdocio y de ministrar. Tenían el privilegio y la responsabilidad de ministrar en el templo. Pero resulta que Ofni y Fines estaban en pecado. Y su padre, que lo sabía, no los apartaba del servicio, les hacía una reprimenda, pero no los apartaba del sacerdocio. No les estorbaba, no los separaba de la administración de las cosas de Dios. Y Dios, a través del niño Samuel, le da una profecía a Elí. Y le dice: serás cortado del sacerdocio tú y tu descendencia por no haber estorbado a tus hijos, porque sabe lo que están haciendo y no les eres estorbo. La Biblia dice, hermano, que al cabo de unos años el arca fue robada. Ofni y Fines fueron asesinados, y Elí, al saber que sus hijos habían sido muertos a mano de los filisteos, cuando oyó que el arca había sido robada por los filisteos, se sorprendió, se espantó, cayó de espaldas y se desnucó. Y se cumplió ese día la palabra de Jehová en esa parte. Pero la siguiente es que los descendientes de Elí iban a ser separados uno a uno del sacerdocio. En los tiempos de David había un sacerdote llamado Abiatar. Abiatar era descendiente de Elí. Abiatar era el que ministraba en el sacerdocio en los tiempos de David. Pero resulta que cuando David muere y Salomón es instalado como rey en Israel, Abiatar tomó el bando equivocado. Dios había escogido a Salomón, pero Abiatar había ungido a Adonías como rey de Israel en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que Salomón había sido escogido como rey, no Adonías. Y Abiatar, descendiente de Elí, se alineó en contra de la voluntad de Dios. Y cuando Salomón se instala en el trono, llama a Abiatar y dice: eres digno de muerte, pero por respeto al servicio que le brindaste a mi padre, te voy a desterrar. Y desde ese día se cumplió la palabra que el Señor había dicho en 1 de Samuel, se cumple en 1 de Reyes 2:27. Ese día se cumplió la palabra que Samuel había dicho por causa del pecado de los hijos de Elí, y que él no la había estorbado. Fueron desterrados a Benjamín, a un lugar llamado Anatot, y allí, aunque eran levitas, del linaje sacerdotal, estaban separados, no ministraban las cosas de Dios.
Jeremías, aunque era de la familia sacerdotal, estaba separado del sacerdocio. Estaba apartado. Yo encuentro que estaban en Benjamín. Los levitas no debían estar en Benjamín. Debían estar en Judá, en el templo, ministrando y teniendo parte del sacerdocio, teniendo parte del sacrificio a Jehová. Pero resulta que una familia, hermano, había sido apartado, cumpliéndose la palabra de Dios. No habrán más sacerdotes de la línea de Elí. Estaban en la periferia, estaban por allá aisladitos. No eran tenidos en cuenta. Usted sabe el estigma que debía cargar esa familia. Y que todos supieran que ellos eran de la familia sacerdotal, pero por irse en contra de la voluntad de Dios, no tenían, hermano, parte en el servicio. Allá en la periferia, lejos del altar, lejos del templo y sin acceso a ministrar, Dios llamó a un sacerdote marginado. ¿A quién escoge Dios? A un sacerdote marginado. Llama a alguien que estaba estigmatizado, que cargaba con el error y el peso de tener el apellido que tenían. Pero allá Dios lo escoge. Dios escogió a alguien sin privilegios. Dios escogió a alguien sin apellidos. Dios escogió a alguien sin ninguna oportunidad humana, pero Dios escogió a este muchacho. Habían sido apartados, pero Dios le dice: yo te conozco a ti desde antes de que nacieras. Desde que tú te estabas formando en el vientre de tu madre, yo te conocí, te vi y te di por profeta a las naciones. Tenía menos de 30 años, porque a la edad de 30 años eran contados como adultos en este contexto, hermano, en esta cultura. Por eso Jesús tuvo que esperar hasta los 30 años para iniciar su ministerio, porque a esa edad era que su palabra tenía valor, tenían voz y voto en la sociedad. Jeremías, cuando es llamado, tenía menos de 30 años. Por eso dice: ¿cómo yo me voy a parar a hablar y a decir que soy profeta? Soy un niño. Además, esto no lo dice la Biblia, pero obviamente tendría que estar en la mente de Jeremías cuando dice: yo soy un marginado, yo soy un apartado, no tengo privilegios. Hermanos, Dios no necesita que estés en el centro para usarte. Dios necesita que tú estés disponible. Dios no mira que estés en el centro. ¿Qué familia? ¿De qué familia eres? ¿Qué liderazgo ocupas? Si eres hijo de pastores o no, si tienes un apellido reconocido ministerialmente, o de dónde te criaste, dónde te formaste, de dónde vienes. Dios no necesita que tú estés brillando tú por tu propia cuenta ni queriéndote mostrar. Dios lo que mira es tu disponibilidad. Y que es que me encanta ese versículo que dice que Él escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se dicen ser sabios. Dios te escoge a ti, me escogió a mí, no por lo que nosotros seamos, porque si así fuera no nos hubiera escogido. Ponte a pensar, si Dios te hubiera escogido por lo que tú eres, o si tú creyeras que Dios te iba a escoger por lo que tú eres, ¿te hubieras seleccionado a ti? Jeremías estaba marginado. La familia de Jeremías y toda, hermano, esa descendencia y de ahí para adelante, ascendencia y descendencia, ya había sido señalada como los apartados. Y vemos cómo una mala decisión puede afectar a nuestra descendencia. Y ya hablamos acerca de las maldiciones generacionales. Y el que está mirando este mensaje puede buscar aquí mismo en este mismo canal la enseñanza acerca de las maldiciones generacionales. Que no es como muchos han creído, pero entendemos que hay consecuencias por decisiones equivocadas. Y Jeremías estaba pagando las consecuencias de una decisión equivocada, pero Dios irrumpe en ese contexto.
lo que la gente había apartado, ahora Dios escoge. Él levanta profetas donde muchos ven ruinas. Él levanta siervos, ministros. Él levanta a los escogidos. Él levanta a aquellos que ha seleccionado para hacer su obra donde otros ven desterrados. Quizá tú te has sentido desterrado por un error. Te has sentido señalado, estigmatizado, apartado del servicio, de la administración por un error que se ha tomado. Pero déjame decirte que Dios va contra todo pronóstico y escoge a los que la sociedad ha señalado, a los que la religiosidad ha apartado, a los que incluso la iglesia ha señalado y estigmatizado. A esos escoge Dios. Dios puede escoger desde los escombros y de la ruina grandes ministros para su gloria, grandes evangelistas, grandes predicadores, grandes maestros portadores de su gloria, de aquellos que la gente, la sociedad, la religiosidad, incluso, óigame bien, hasta la misma iglesia rechace. Dios puede escogerlo. Ese es nuestro Dios. Hay una alabanza que a mí me encanta que dice: sacó mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. ¿De dónde se valió Dios para escoger el mejor rey de todos los tiempos en Israel? No fue de detrás de unas ovejas que ni siquiera eran de él. No escogió a David. No escogió a alguien como Saulo de Tarso, que aprobó, óigame bien, la muerte de los discípulos y aprobó la muerte de Esteban. Es más, a él le dieron las vestiduras de Esteban y cuando fue apedrado, y Saulo estaba orgulloso de que estuvieran apedrando a Esteban, y él cogía la ropa y él era el encargado de recoger. Era el utilero de los asesinos. Y Dios escogió de ahí al más grande de los apóstoles. Dios puede escogerte aunque la sociedad te haya marginado. Dios puede levantarte aunque la religiosidad te haya apartado. Y no estoy diciendo que tú puedes hacer lo que quieras y no habrán consecuencias. Estoy diciendo que a pesar de los errores que hayamos cometido, que a pesar de los errores que has cometido, a pesar de haber fallado, muy a pesar de lo que tú eres, de lo que tú fuiste, de tu pasado, muy a pesar de eso, Dios puede levantarte, puede restaurarte y puede decirte, como le dijo Jeremías: no me importan las excusas que tú puedas tener, no importa lo que la gente pueda decir de ti, no importa el señalamiento que cargues sobre ti, lo que importa es lo que yo veo que puedo hacer contigo. No se trata de lo que nosotros somos o podamos ser, se trata de lo que Dios haya decidido que nosotros seremos. Humanamente ellos estaban lejos de ser tenidos en cuenta. Estaban en Benjamín, retirados del centro de la adoración que era en Jerusalén. ¿Cuántos de ellos añorarían ministrar? ¿Cuántos de ellos añorarían tener siquiera ser los porteros del templo? ¿Cuántos de ellos añorarían poder hacer parte del sacrificio siquiera? Imagínense que todos debían ir a Jerusalén a adorar por lo menos una vez al año, y cuando ellos iban, la gente sabía que eran de la tribu de Leví, que eran de la línea sacerdotal, pero que habían sido apartados. Podrá imaginarse el peso del estigma que cargaba Jeremías. Muchos quizás cargan con el peso del estigma de un error pasado. Y la sociedad señala. Y la sociedad te aparta. Y la religiosidad y los defensores de lo que llaman la sanísima doctrina, lo que hacen es apartarte. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? La encontraron en el acto mismo del adulterio. No fue que les dijeron, la sacaron de debajo de las cobijas y la llevaron, hermano, incluso me atrevo a decir, semidesnuda quizá, y la tiraron en medio y le dijeron a Jesús: hay que apedrearla, porque eso dice la ley.
Y resulta que el único que podía juzgarla y condenarla le dijo, no te condeno. Solo vete y no peques más. No fue indiferente al pecado, le dijo, vete y no peques más. Pero le dijo, no te condeno. Es que no sabemos muchas veces qué lleva a las personas a cometer errores. Y no se trata de justificar el pecado. No se trata, iglesia, tú que me estás escuchando, no se trata de justificar y de maquillar el pecado y de minimizarle. No. Se trata es de que aunque tú y yo hayamos fallado, porque tú y yo fallamos, no solamente es el otro el que falla, tú y yo también fallamos delante de Dios. Se trata de no volverlo a hacer y de reconocer que el que nos puede limpiar se llama Dios. Y ese que murió por nosotros y que le dijo a la mujer adúltera, no te condeno, hoy te dicen esta mañana, aunque seas marginado por la religiosidad, aunque seas marginado por tu apellido, por tu pasado, por tus errores, aunque seas tenido aparte, Dios puede tenerte en cuenta. Porque tuvo en cuenta a Jeremías. Jeremías no tenía un futuro prominente humanamente. ¿Quién era Jeremías? Un apartado. Humanamente ellos estaban lejos de ser tenidos en cuenta. Quizá la religiosidad te hizo a ti a un lado por un error del pasado. Puede que no tengas un apellido ministerial. Quizá te sientes lejos del altar. Te sientes olvidado, sin posición, sin plataformas, sin privilegios. De pronto te sientes desconocido, no tenido en cuenta. Quizá te sientes lejos del servicio, te sientes lejos del altar. De pronto creerás que ya nada podrá acercarte al altar nuevamente. Pero hoy Dios te dice, como le dijo a Jeremías, te conozco desde el vientre de tu madre. Y aquello que yo deposité en ti, el llamado, el ministerio, Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese ministerio, ese don, ese talento, el llamado, a ese fuego, la pasión, el fervor que sembré en ti, si todavía está en ti, porque no te lo he quitado y no te lo quitaré, dice Romanos 11:29. Dios sí te ha mirado, Dios sí te está teniendo en cuenta y Dios quiere levantarte. Dios te conoce como conoció a Jeremías. Desde el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tu origen no define tu destino espiritual. Pastor, es que usted no sabe de dónde vengo yo. Pastor, es que usted no sabe lo que mi apellido carga. Es que usted no sabe lo que yo hice hace años. Es que la gente sabe lo que yo era. La gente sabe lo que yo hice. Eso no define tu destino espiritual. Jeremías venía de una familia apartada del sacerdocio, pero Dios lo llamó directamente. No fue el rey el que dijo, te voy a levantar el castigo que te puso Salomón. No fue que el rey dijo, vamos a darle parte. No fue que los sumos sacerdotes se reunieron y dijeron, vamos a darle partecita. No. Fue Dios directamente quien llamó a Jeremías. Y cuando Dios llama, nada ni nadie se puede interponer. Cuando Dios escoge, nada ni nadie puede obstruir, puede cortar, puede truncar el propósito y la voluntad de Dios. Solamente nuestra disponibilidad. Solamente nuestra disposición. Aunque no vengas de una familia cristiana, aunque no tengas un pasado limpio, aunque creas que tienes pocas oportunidades dentro de la iglesia, es que no importa cómo comenzaste, importa quién te llamó. No importa cómo has comenzado, importa quién te llamó. Iglesia, tenemos que tener
bien presente que el que nos llamó fue el que nos dijo: te haré entender y te mostraré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que debemos tener presente, que Dios nos ha mirado. Aunque la sociedad no nos haya mirado, Dios nos miró. Aunque la religiosidad no nos haya tenido en cuenta, Dios nos tiene en cuenta. Aunque por nuestro pasado creamos que vamos a ser rechazados y apartados, déjame decirte que lo que Dios haya determinado se cumplirá. Aunque te falte fe. Escucha lo que voy a decir. Aunque te falte fe. Porque lo que Dios promete se cumple o se cumple. Lo que Dios promete se cumple o se cumple. No hay de otra. Hay pseudoprofetas. Hay mal llamados apóstoles que profetizan y dicen: yo profetizo tal y cosa, y si no se cumple es porque te falta fe. No se cumple lo que Dios ha hecho, es porque te falta fe. Iglesia, ¿cuántas profecías dieron los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel? Y la gente no les creía y se cumplieron. Es que la palabra de Dios no se cumple dependiendo de ti. La palabra de Dios se cumple porque Él es Dios. Y Él no miente. Y lo que ha dicho de ti se cumplirá. Así de sencillo. Muy por encima de la religión. Muy por encima de lo que la gente diga. Muy por encima de lo que la sociedad diga. Aunque te sientas insuficiente. Aunque no te sientas capaz. Jeremías se sintió incapaz. Jeremías dijo: Señor, yo, profeta, si soy de los sacerdotes marginados, si cargo un apellido con un estigma, además soy un niño, yo no puedo pararme delante de los adultos y hablar, no me van a tener en cuenta. Y el Señor le dice: no digas eso, porque no es así, porque yo fui quien te llamó. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Punto. Y dirás todo lo que te mande. Con Dios no se negocia. A Dios se le obedece. Con Dios uno no puede negociar. El único que se atrevió a eso fue Abraham. Pero no vamos a negociar con Dios. No es como que yo hago esto, Señor, pero si tú me haces lo otro. A Dios simplemente se le obedece. Pero hay algo importante, dice: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. Qué maravilloso que al marginado, qué maravilloso que al rechazado, qué maravilloso que al que no cumplía los requisitos y los estándares humanos, qué maravilloso que a ese fue al que Dios escogió y le dijo: no les temas a ellos, porque yo no estoy con ellos, estoy contigo. Y lo que yo hable a través de ti se cumplirá. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué privilegio tenía un no privilegiado. Qué llamado tenía un no llamado. ¿Qué ministerio tenía el que había sido apartado del ministerio? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Había sido llamado para anunciar la palabra de Dios. Tú y yo no llenábamos el requisito, pero a Dios le plació escogernos. Aunque tú creas que no llenas el requisito, a Dios le plació escoger precisamente a los que no llenan los estándares de los demás. Aunque te sientas insuficiente como se sintió Jeremías, aunque te sientas incapaz, aunque quieras poner trabas como las puso Moisés, señores, que no sé hablar. Y después vemos adelante que bien que sabía hablar.
A Dios no le importan nuestras excusas. A Dios le importa que fue que nos llamó, que nos miró, que nos dio un propósito eterno. No una labor cualquiera, un propósito eterno. La palabra de Dios es la que te sostiene. Aunque tu trasfondo no parezca el ideal, aunque parece que tú no eres como el indicado, el ideal, o no eres la indicada por lo que sucedió, aquí no importa nada de eso. Importa la palabra de Dios, es la que te sostiene. Y ahora sí voy a empezar a predicar. Esto era la introducción. La palabra de Jehová vino a mí, así, sencillo. Jeremías dijo, no puedo, y Dios le dijo, no digas, no puedes porque yo estoy contigo. Y le dio una visión. Dios no se puso a negociar con Jeremías. Dios lo llama, le dice, te he puesto como profeta a las naciones. Y él dice, yo no. Y Dios le dice, sí, tú sí. Mira al que está a su lado y dígale, tú sí. Tú sí. La sociedad te rechaza. Dios te escogió a ti. La religión te ha hecho a un lado. Dios te escogió a ti. Los que dicen ser dueños de la verdad y de la sanísima doctrina te han estigmatizado y te han hecho a un lado. Dios no. Y Dios le da una visión a Jeremías inmediatamente. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Oiga, Dios le da una visión a Jeremías y Jeremías la entiende y Dios le dice, bien has visto. ¿Cuánto tiempo había pasado después del llamado? Nada. Dios habla y le dice, te voy a encomendar una misión. Jeremías dice, no, yo no. Y Dios le dice, no, tú sí. Y le da una visión y Jeremías la entiende. Iglesia, Jeremías entendió porque Dios le dice, bien has visto. En otras palabras, entendiste bien. Hermano, después del llamado, ¿cuántos hoy por hoy tienen tantos años en la iglesia y no saben a qué Dios los llamó? No han entendido cuál es su propósito y cuál es su llamado en el ministerio. 10 años y todavía no saben cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo y cuál es su función dentro de la iglesia. Jeremías se entendió enseguida y nosotros tardamos muchos años. Yo tardé muchos años en entender a qué me había llamado Dios o en aceptar. Y me costó. Por eso hoy te digo, entiende y acepta que Dios te respalda. Porque me costó lágrimas el no aceptar a lo que Dios me había llamado. Me costó, como dijo Winston Churchill, sangre, sudor, dolor y lágrimas. Jeremías se entendió. Hay gente que tiene 10 años en el evangelio y en esos 10 años, el primer año querían ser músicos y decían, Dios me llamó, fue a la música. Luego de la vuelta de la esquina dice, no, yo creo que soy profeta. Profeta a las naciones, y no dicen profeta. Le ponen un énfasis a la R como para que sea más poderoso. Profeta a las naciones. Y después que no, que es como evangelista, luego se meten a pastores, luego a enseñar como maestros, después dice que son misioneros y luego, hermanos, no saben ni qué es lo que son. No han entendido la visión. No han entendido el llamado. Y otros que pueden ser muy buenos líderes. Porque a veces pagamos por el error de nuestros superiores. Quizá hay pastores que en su ministerio no han prosperado. Pastor, esto es contigo. Quizás ve que tu ministerio no ha florecido después de mucho tiempo. Puede que tú seas un buen predicador. Puede que seas un buen maestro. Puede que tengas carisma.
Pero si tu ministerio como pastor no ha florecido, muy probablemente no has entendido el llamado y estás en el lugar equivocado. Se le hace daño a la iglesia cuando se ponen de pastores personas que aunque prediquen bien, que aunque enseñen bien, que aunque tengan carisma, no tienen el llamado pastoral. Porque es que por el afán de crecer, de expandir o de mostrar resultados, se pone a cualquiera de pastor. Y aunque seamos buenos predicadores, no necesariamente tenemos que ser pastores. Podemos ser unos buenos evangelistas, útiles, columnas en una iglesia local. Porque ahora el que grita, salta y dice 3 frases que impactan, vamos a ponerlo de pastor. No se entiende el llamado. No se entiende la visión. Hay líderes que pueden ser muy buenos líderes y pueden ejercer su llamado, hermano, con excelencia dentro de la iglesia, un buen liderazgo, como diáconos, como evangelistas, como maestros. Y hay tantos servicios que se pueden ejercer, hermano, dentro de la congregación. Y no necesariamente es el pastorado, pero cuando medio alguien enseña bien, lo fichan, lo señalan como pastor y allá va. Hermano, es un error y lo sufre la iglesia, que él está pastoreando y lo sufre él. Hay unos que están en el lugar equivocados, que están en lugares equivocados. Unos porque están ejerciendo algo a lo que Dios no los llamó. Puede que tú te encuentres ejerciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Y puede que no estés haciendo lo que Dios te llamó. Porque puede que hay otros, al contrario, que no quieran aceptar el ministerio del pastorado, pero saben que a eso Dios los llamó. Jeremías se entendió. ¿Qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y Dios le dice, ves bien porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías se entendió, pero ¿por qué le muestra una vara de almendro? Y Dios le dice, ¿entendiste bien? ¿Por qué Dios dice, yo apresuro mi palabra? Esto es un juego de palabras en hebreo, en español no podemos entenderlo. Saquet, almendro en hebreo, saquet, que significa vigilar o despertar. La misma palabra para almendro es la que se utiliza para vigilante o para despertar. ¿Qué ve Jeremías? Jeremías dijo, yo veo que tú vigilas tu palabra. Yo veo que tú estás despertando. Yo veo un despertar. Yo veo un florecer. Y Dios le dice, bien has visto porque yo apresuro, que en hebreo es soquet. Jeremías dice, yo veo un saquet, y Dios le dice, bien has visto, porque yo soquet. Es un juego de palabras que Jeremías se entiende. Dios le dice que aunque vaya a haber contrariedad, Él cumpliría su palabra, Él cumpliría su propósito, Él cumpliría su llamado. En el camino puedes encontrar contrariedad. ¿Quién no? ¿Quién no ha encontrado contrariedad en este llamado? ¿Quién no ha encontrado contrariedad en este camino? Algunos se quedan a medio andar. Algunos quieren retroceder. Algunos se cansan y sueltan la cruz. Pero Dios nos promete que el que pone la mano en el arado y no mira atrás tendrá la recompensa. Y Él se apresura. Y aunque la visión tardare, espérala. Pronto llegará. Aunque tú dudes, Dios actúa. Hay señales que solamente pueden ver los que espiritualmente están despiertos. Lo repito. Hay señales que solo pueden ver los que espiritualmente están despiertos. Algunos no entenderán lo que está pasando, pero tú sabes que Dios está obrando, aunque tú veas que todo alrededor está adormecido. ¿Sabe por qué Dios le muestra una vara de almendro? El almendro es el primer árbol que florece en Palestina después de un crudo y frío invierno. Cuando todos los árboles están adormecidos por el invierno, el primero que está despertando y floreciendo es el almendro. Aunque a tu alrededor todo
parezca dormido, aunque a tu alrededor todo parezca adormitado, lento, Dios está despertando su palabra. Dios está despertando los líderes de este tiempo. Dios está despertando los evangelistas de este tiempo. Dios está despertando los maestros de este tiempo, los pastores de este tiempo, los misioneros de este tiempo. Aunque tú creas que no está sucediendo nada, Dios está obrando en medio del adormecimiento en el que te encuentras. Dios te está despertando el llamado que depositó en ti para este tiempo. Hay personas que no entienden lo que está ocurriendo. Tal vez están en la misma casa dos esposos. El uno está turbado, el otro está tranquilo. ¿Qué pasa? Si ambos están viviendo la misma situación, parece como que el uno está en un lado y el otro en el otro, pero están en el mismo lado, el mismo contexto, el mismo entorno, la misma situación, pero el uno está tranquilo y el otro está desesperado. Somos miembros de una iglesia local. Unos nos sentimos con pasión, avivados y con ganas de más, y otros nos sentimos con ganas de irnos a acostar. Unos nos sentimos con ganas de servirle al Señor y otros con ganas de que ya se acabe el año para ver qué es lo que trae el otro año. Solamente podemos ver las señales de Dios los que espiritualmente estamos despiertos. Lo que hemos entendido el llamado. Lo que hemos comprendido a qué Dios nos llamó. Los que hemos madurado y florecido. Dios dice, has visto bien. ¿Quieres saber si has visto bien? Esa inquietud que tú tienes, ese llamado, esa carga en el corazón, ese fuego, viene de Dios. Eso que tú estás sintiendo viene de Dios. Ese es el almendro. ¿A qué te sientes impulsado? Algunos dicen, yo quisiera ministrar en las alabanzas. ¿Ese es tu almendro? ¿Ese es tu llamado? Otros dicen, yo quisiera predicar. Yo quisiera ser un gran evangelista. Ese es tu llamado. Otros sienten pasión por la enseñanza y tienen siempre ganas de más y de saber más y de conocer más y de aprender más. Tu llamado es la enseñanza. Ese es tu almendro. La inquietud que tú tienes, el fuego, el fervor, esa pasión que tú sientes en el corazón dentro de ti, en tu interior, a eso Dios te llamó. Despierta. Despiértalo como despierta el almendro en un entorno hostil. Tal vez tú estás esperando el momento ideal. Estás esperando la oportunidad. Estás esperando que se te den las cosas, pero no esperes que se te dé. No esperes el momento ideal. El momento ideal es ahora, que a tu alrededor todo parece dormido, adormecido, muerto. Hay que despertar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que fue depositado en ti, que habita en ti. ¿Quién es el responsable de avivar ese fuego? Nosotros somos responsables de nuestra propia antorcha. La parábola de las 10 vírgenes también nos los enseña. Somos responsables de nuestro propio aceite. Tú no puedes estar dependiendo de las glorias de otros, ni recordando las glorias pasadas. Es el momento, es ahora. Dios dice, has visto bien. No, yo siento, pastor, pero no me siento capacitado. Es que yo quiero predicar, pero no me siento capacitado, no me siento. Dios al que llama capacita. Dios no llama a los que se creen capacitados. Dios al que capacita, los llama. Dios cumple su palabra, incluso cuando el ambiente parece invierno. ¿Tú crees que no se puede por lo que estás viviendo, por tu pasado, por el contexto, por esta o cual otro motivo, por este o por este otro? A Dios no le importa eso.
¿De dónde sacó Dios a Moisés? ¿Del desierto? ¿De dónde se valió Dios para sacar a un gran apóstol, a un perseguidor de la iglesia? ¿A quién escogió Dios como el caudillo de aquellos discípulos, hermanos? A un pescador que daba puñaladas. Uno de los discípulos de Jesús era celote, era guerrillero. Los celotes eran el terror de los soldados romanos, se escondían en la oscuridad y asesinaban a los soldados romanos. Era, hermano, un grupo de extrema izquierda, eran guerrilleros, un celote. Y no escogió de ahí a un discípulo. Es más, puso a 2 enemigos como amigos, porque escogió a un publicano, a un servidor del imperio romano, a un recaudador de impuestos. Los celotes estaban en contra de pagarle impuestos a Roma y Dios escogió un celote. Pero también escogió uno que recaudaba los impuestos de Roma y lo puso de hermanitos, mi hermano. A Dios no le vale el contexto en el que tú te levantes. A Dios no le vale tu pasado. A Dios no le vale tus errores. A Dios no le vale para escogerte cuando Dios dice que sí. Dios te escoge muy a pesar de ti. Cuando Dios dice que sí, Dios te escoge aunque tú pongas trabas, aunque tú no te creas capaz. Si Dios te escogió, Dios te respaldará, Dios te sostendrá, Dios te ayudará, Él te guiará y Él te mostrará el camino por el que debes andar. Tu responsabilidad es confiar que Dios lo hará. No nos preocupemos por más nada. ¿Cuál es nuestro trabajo? Alguien dijo, mi trabajo es creer. ¿Listo? Nuestra responsabilidad es confiar que Dios hará lo que hará. Veo una vara de almendro, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Se está acercando el fin de los tiempos. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Bueno, yo estoy subiendo unos videos a YouTube y la gente los está viendo. Estoy haciendo un poquito más que el año pasado. ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, yo este año decidí no comprometerme en lo secular por ejercer mejor el ministerio. Bueno, yo digo que estoy haciendo un poquito más, pero no lo suficiente. Tengo otras metas para el otro año, voy por más. ¿Y tú? Nos vamos a quedar adormecidos. Nos vamos a quedar en las excusas. Nos vamos a quedar en las trabas. Nos vamos a quedar en las excusas. Nos vamos a quedar en nuestras propias limitaciones. Cuando Dios dice que hará, nosotros debemos confiar. Dios no te llamó para ver oscuridad, sino para ver lo que Él está despertando. Yo solo estoy viendo ministros. Yo estoy aquí en esta plataforma. Usted está allá. A ustedes los estoy viendo. No estoy viendo los que me ven a mí. Pero también le hablo a los que me están viendo a través de este video. Yo estoy viendo un ministro llamado por Dios. Yo estoy viendo a alguien a quien Dios escogió y llamó y capacitó para ejercer el ministerio que Él le encomendó. Muy a pesar de ti. Muy a pesar de lo que creas. Si te mostró el almendro, prepárate. Viene el cumplimiento. Viene el avance. Viene el movimiento. La vara de Aarón estaba seca e inerte, pero bastó una noche frente al arca, frente a la presencia de Dios para florecer y reverdecer. Quizá te sientas seco. Quizá hoy has venido sintiéndote inerte, seco, sin fruto, sin renuevo. Pero hoy Dios te dice que le bastó una noche a la vara de Aarón frente a la presencia de Dios para reverdecer, para dar fruto y para dar renuevo. Quizá falte solamente que tú te acerques a la presencia de Dios, que tú llegues confiando, creyendo que Él puede resucitar. Lo que tú crees que está muerto, Dios lo va a resucitar, lo va a despertar. Falta una noche quizá en la presencia de Dios.